Estamos de regreso con la fórmula presidencial del Partido Liberación Nacional, don Johnny Araya, don Jorge Patoni y doña Silvia Lara. Estamos conversando con ellos sobre sus experiencias personales. Ahora vamos a incursionar un poquito más hacia el campo de lo político y sobre todo en el caso suyo, don Johnny, mucha gente conoce su amplia experiencia en la Municipalidad de San José, pero cuéntenos qué cosas de su ejercicio, de esa función, le traen grandes y positivos recuerdos. Bueno, buena parte de mi vida, porque fueron 21 años que fui ejecutivo municipal un tiempo y luego ya la ley se modificó y fui alcalde. 21 años en esa posición, pero además había sido regidor de la Municipalidad de San José en el periodo 82-86, lo que significa que casi la mitad de mi vida estuvo vinculada a la municipalidad más grande de este país. Y la Municipalidad de San José, la experiencia ahí en la capital, en realidad es un pequeño gobierno. La Municipalidad de San José tiene un presupuesto más grande que más de la mitad de los ministerios de Costa Rica. Y hubo que lidiar con problemas que son los mismos problemas que tiene el país, problemas de infraestructura, problemas de pobreza, problemas de los centros educativos, problemas de los centros de salud, que son temas que aunque no fueran competencia de la municipalidad, de una u otra manera, la municipalidad tenía que involucrarse. Para mí fue muy importante, a mí me tocó ser alcalde con 6 presidentes de la República, 3 de la Unidad, 3 de Liberación Nacional. Me tocó ser alcalde con 6 contralores generales de la República. Yo creo que yo soy el funcionario público que en este país le han refrendado más contratos de obra pública. Estoy seguro que no hay otro funcionario al que la Contraloría le haya refrendado más contratos de obra pública. Me tocó tratar con muchos diputados de diferentes partidos por proyectos no solo de la municipalidad, sino proyectos que interesaban al régimen municipal en general del país. Me tocó tratar con muchos ministros de Estado y eso me fue desarrollando una experiencia importante que me permite asegurar con absoluta certeza de que yo conozco bien la administración pública de Costa Rica. Y también pude desarrollar una gran vocación para el diálogo. En los 6 consejos municipales que yo estuve dirigiendo la municipalidad, solo en uno tuvimos mayoría el Partido de Liberación Nacional, en los otros siempre nunca tuvimos mayoría absoluta. Sin embargo, eso no fue obstáculo para que lográramos grandes acuerdos en torno a los grandes proyectos de la ciudad de San José. En muchas oportunidades, no recuerdo ahorita, pero creo que más de la mitad de las veces el presupuesto de la municipalidad lo aprobábamos con la unanimidad de los votos de los consejos municipales. Y me parece que eso me enseñó a dialogar, me enseñó a buscar acuerdos y es una vocación importante. Y la otra vocación que yo aprendí es a actuar, a tomar decisiones, a hacer que las cosas ocurran. Yo me considero un constructor y quiero aportarle esa vocación de constructor al próximo gobierno. De manera que fue una escuela que me ha preparado para ejercer el cargo más importante que tiene la función pública de este país, que es la presidencia de la República. Don Jorge, todos le hemos visto y le hemos conocido por la Dos Pinos. Esa, yo pienso, es una gran experiencia de vida que nos gustaría mucho que comparta con nosotros. Sí, cómo no, yo trabajé en Dos Pinos 35 años. Entré siendo asistente del jefe de mantenimiento, entré prácticamente como operario, trabajando con las manos. Ahí fui ascendiendo hasta llegar a ser gerente general durante 21 años. Pasé por toda la Dos Pinos y fui parte, junto con un grupo humano muy importante, de un proceso de modernidad que pocas empresas han tenido en este país. Empezamos en Barrio Luján en condiciones muy incómodas, terminamos en El Coyol en una instalación ultramoderna. Exportábamos a Nicaragua, dejamos a Dos Pinos exportando a todo Centroamérica, Caribe, Estados Unidos y China. Pero también muy importante fue la relación que tuve con el agro, el desarrollo de nuevas zonas lecheras con zonas de vida muy diferentes como Landayure, como Guayabo de Bagaces.
Y me permitió también conocer mucho el sector, no solo agropecuario, sino el sector agrícola del país y las necesidades que tienen ellos en las zonas rurales, necesidades en salud, en vialidad, en fuentes de trabajo, en trabajos mejor remunerados. Y el contraste que vi entre una organización cooperativa, una organización sí, cooperativa, bien montada con agricultores o ganaderos independientes, vi una diferencia abismal y ahí es donde yo creo que yo puedo aportar en hacer encadenamientos con empresas mayores de esos pequeños esfuerzos que hacen esos campesinos. También en mi ejercicio como gerente, como partícipe, estuve en la Cámara de Agricultura, en la Cámara de Industrias, estuve en la Cámara de Productores de Leche, tuve un paso rápido por el Consejo Nacional de Concesiones, pero sobre todo en pertenecer a las cámaras y viendo esa realidad del agro costarricense y de la industria costarricense, de la que formé parte, la realidad del cooperativismo, ahí fue donde, conversando con Johnny en repetidas oportunidades, me di cuenta que yo podía aportar, inyectándole a un ejercicio presidencial de don Johnny, inyectarle gerencia, ejecutividad, que él lo tiene, pero creo que nos podríamos complementar porque yo también he sido un constructor. Doña Silvia, su experiencia en el mundo de las organizaciones no gubernamentales ha sido grande. Cuéntenos su paso por esa ruta. Y no solo las organizaciones no gubernamentales, voy a contar un poco. Siendo operadora del 116, yo fui 6 años operadora del 116, terminé de estudiar sociología y tuve la oportunidad de trabajar con una organización no gubernamental que se llamaba CEPAS, que trabajaba acompañando a los comités de lucha por vivienda en los años 80, en todo lo que fue la conformación de las comunidades urbano-marginales en los barrios que llamamos los barrios del sur. En ese momento recuerdan que se empezaron a producir una gran cantidad de invasiones de tierra, entre otras cosas, producto de la promesa de las 80.000 viviendas. Bueno, nosotros trabajamos ahí con los comités de lucha por vivienda, tratando de que encontraran más bien las vías institucionales hacia una vivienda de interés social. Entonces trabajé muy de cerca. Yo recuerdo cómo las primeras familias en Guararí, las primeras familias en Los Guidos, las primeras familias en Tirraces, los primeros ranchos, lo tengo tan grabado en la memoria. Una cosa muy importante en ese momento que me marcó mucho era que estas luchas estaban a cargo de las mujeres. El 95% de las personas que conformaban los comités de lucha por vivienda eran mujeres. Entonces, luego de eso, de trabajar en esta ONG, decidí pasarme a trabajar en el Centro Mujer y Familia, ya como funcionaria pública. Centro Mujer y Familia era lo que antes era el INAMU, el Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces estuve en el Centro Mujer y Familia, luego estuve en el Instituto Nacional de las Mujeres, ahí fui directora técnica del Instituto Nacional de las Mujeres, entonces además de trabajar en una ONG, fui funcionaria pública. Luego fui presidenta ejecutiva de Limas y estuve 2 años en el Limas. Tuve la oportunidad de conocer ahí sí muy de cerca toda la institucionalidad que tiene que ver con los programas sociales. Luego trabajé con organismos internacionales, sobre todo en Centroamérica y en toda América Latina. Entonces, en temas de política social y de programas sociales, tengo mucho conocimiento y experiencia sobre lo que se hace en América Latina en materia de política social, programas sociales, combate a la pobreza, programas para personas con discapacidad, para personas adultas mayores, para las mujeres, para los niños, para los jóvenes. Y más recientemente tuve la oportunidad de trabajar durante 6-7 años con el sector empresarial, un sector reunido en la Asociación Empresarial para el Desarrollo, AED, que es una asociación privada sin fines de lucro que reúne a cerca en este momento de 120 empresas que están realmente interesadas en hacer una mayor contribución al bienestar de la sociedad costarricense. Y entonces desarrollamos proyectos magníficos con las empresas. Por ejemplo, uno de los proyectos que nos encantaba era, se comprometieron cerca de 50 empresas a ser parte de una alianza de empresas sin pobreza extrema. Entonces, ¿cómo empezar por eliminar la pobreza extrema? Empezando por casa, en la empresa.
Luego creamos también el Banco de Alimentos, que es una organización hermana de AED, la creamos un poquito aquí, que básicamente lo que hace es que estas empresas que tienen productos que ya no van a comercializar, pero que son aptos para el consumo humano, se acopian en un lugar que se llama el Banco de Alimentos ahí en Pavas y se redistribuye hacia la población que más lo necesita a través de organizaciones comunitarias. Entonces, he tenido la oportunidad de trabajar con organizaciones comunitarias, con las ONGs, he sido funcionaria pública y he trabajado con organismos internacionales. Y siento que, bueno, a pesar de que no he estado metida en la vida política, sí me siento completamente preparada y encantada y muy agradecida con don Johnny por la posibilidad que me da de ser parte del cambio. Así es. Del cambio que requiere con urgencia este país. Del cambio responsable. El cambio responsable. Que hay que hacer el cambio, hay que hacerlo. Estamos listos, estamos preparados, tenemos las ideas. Estamos nada más esperando el banderazo de salida que nos van a dar los costarricenses el 2 de febrero. Muy bien. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con ustedes.